En 1943, en Brasil, un grupo de personas fue detenido por intentar robar uno de los museos. Se encontró que entre los objetos que llevaban consigo había un cráneo de cristal de roca y se descubrió durante el interrogatorio que esas personas pertenecían a las SS, la organización de seguridad del partido nazi en Alemania. Se cree que los detenidos estaban relacionados con el orden secreto llamado Ahnenerbe, que estaba en busca de los objetos mágicos por todo el mundo con el fin de vincular su ideología con las antiguas prácticas místicas. Especialmente estaban interesados en los rituales mágicos de la gente de Atlántida. Creían que este conocimiento les permitiría no solo crear un superhombre, sino también subyugar a los demás. Por eso Ahnenerbe organizó expediciones a varios rincones del mundo. En Francia excavaron todos los suburbios de Carcassona para encontrar el Sagrado Grial y en Brasil buscaban 13 cráneos de cristal de roca de los Maya. Según la leyenda, el que los reúna tendrá el poder sobre el mundo, el espacio y el tiempo. Hoy hablaremos incluso sobre los cráneos porque estaban relacionados directamente con el tema, la civilización maya. Me llamo Julia, bienvenidos a mi canal histórico. La civilización maya es un fenómeno único. Parece que sabemos bastante sobre ellos, pero al mismo tiempo no sabemos nada. Toda la información que existe son conjeturas que surgen de la intersección entre la arqueología, la etnografía y las teorías conspirativas. Y sin embargo, eso no significa que no debamos prestar atención a todo esto porque las conjeturas tarde o temprano llevan a descubrimientos. De antemano quiero disculparme si en algún momento pronuncio un nombre o un término de manera equivocada porque a menudo me pasa. Todavía estoy aprendiendo. Entonces los mayas fueron un pueblo que habitó en el territorio de varios estados modernos mexicanos como Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, así como en Honduras, Belice y Guatemala. No eran un imperio o un estado en el sentido moderno de esta palabra, más bien eran una federación de las ciudades-estado, cada uno con su propio gobernante, con sus sacerdotes y con sus leyes. Como todos los pueblos de la época, comerciaban entre sí, luchaban entre sí y así desarrollaban. Pero al mismo tiempo dejaron atrás mucho más misterio que simples artefactos históricos. Los historiadores dividen el desarrollo de la civilización maya en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico abarca desde el año 2000 a.C. y hasta el año 250 después de Cristo. ¿Qué ocurre en este periodo? Surgen ciudades-estado como Cuello, Cajalpech, Copán y Lamanay. La gente adquiere habilidades agrícolas y cultiva maíz y cacao. Se considera que otra civilización aún más antigua que habitaba estas tierras antes, la civilización olmeca, tuvo una gran influencia en las tradiciones y las costumbres de los maya. Ellos dejaron tras de sí grandes cabezas colosales y varias esculturas divinas, y fueron primeros en introducir la práctica del sacrificio ritual y el juego de pelota que luego adoptaron los mayas. Entonces surgen ciudades, surgen centros como el Mirador, Tikal, Nagbe, se construyen pirámides, templos. Uno tras otro nacen de piedras grandes estas impresionantes estructuras, construidas casi según los estándares modernos. Algunos de ellos sirven como tumbas para la gente rica y para los líderes, según los objetos lujosos que se encuentran ahí. En el mismo periodo preclásico, los mayas adquieren conocimientos astronómicos. Desde sus pirámides, ellos observan las estrellas y el espacio y escriben el calendario que en el siglo XXI causaría sensación, cuando el 21 de diciembre de 2012 todos esperaban fin del mundo, compraban comida, compraban agua, papel higiénico, porque el calendario astronómico maya terminaba en esas fechas, en esa fecha exacta.
A diferencia de muchas culturas antiguas, los mayas ya en el siglo 8 a.C. tenían un sistema de escritura muy desarrollado y era algo completamente único porque no eran un alfabeto, eran glifos o más bien imágenes. Algunos parecían personas, algunos parecían animales y durante mucho tiempo nadie pudo descifrarlos. Solo en el siglo XX el científico soviético Yuri Knorozov demostró que estos glifos representaban sonidos y que al combinar los sonidos de diferentes glifos entendían qué palabra era. La aritmética de los mayas también era algo notable porque a diferencia de la civilización romana o griega, ellos ya tenían el número 0. En el año 250, los mayas entran en el periodo clásico, que solo terminaría en el siglo X. ¿Qué pasa en este periodo? Las ciudades se convierten en poderosas coaliciones, en particular la ciudad de Teotihuacán se hace un centro importante comercial, religioso y cultural y afecta la vida de todos los demás asentamientos. Más tarde, en el año 500, la ciudad de Tikal se convierte en tal superpotencia. Todas estas ciudades, estos centros están conectados por caminos. La gente desarrolla el comercio, domina la arquitectura, la talla de piedra, la cerámica, las artes aplicadas. El poder del gobernante se transmite por herencia y en general la cultura de los mayas experimenta una época de esplendor. Se fundan ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Cobá. Chichén Itzá era un centro importante en el norte del territorio maya. Ahí estaba el edificio de Caracol, probablemente un observatorio astronómico que fue construido alrededor del año 900. Comalcalco era otra ciudad, una ciudad comercial, y sus edificios ya fueron construidos de ladrillo. Con el desarrollo de las ciudades y el crecimiento de la población durante el Clásico tardío, se multiplicó el segmento de los ricos en la sociedad maya y también podía haberse desarrollado una clase media compuesta de artesanos, funcionarios, comerciantes, soldados y sacerdotes de bajo rango. Los plebeyes incluían sirvientes, obreros, campesinos y esclavos, y la tierra pertenecía a las casas nobles o clanes. Pero con la llegada del periodo posclásico a finales del siglo X, hubo una gran disminución en la población de los maya. Los habitantes abandonaban las ciudades y no construían más estructuras impresionantes y todavía no está claro qué pasó exactamente, qué ocurrió. Algunos científicos sugieren que el crecimiento de la población del periodo clásico tardío provocó la escasez de agua potable y de suelos de calidad para el cultivo de tierra. Otros piensan que la disminución tan rápida de la población está relacionada con las guerras contra los toltecas y con epidemias y el cambio climático. En febrero de 2012, científicos de Yucatán y de la Universidad de Southampton afirmaron que la civilización maya de verdad pudo haberse perecido incluso como resultado de una sequía leve y que precisamente entre los siglos 9 y 10 en esta parte del planeta la cantidad de precipitaciones disminuyó. El agua se evaporaba más rápido de lo que las lluvias la reponían y eso llevó a la reducción de agua potable y al cambio de los hábitos de la vida. Durante los siglos siguientes y hasta la llegada de los españoles, la tierra fue un recurso vital por el que se estallaban varios enfrentamientos militares entre la población maya. Y también había enfrentamientos militares con los toltecas, que lograron conquistar algunos territorios de los maya y eso llevó a la mezcla cultural, religiosa y social entre los pueblos en conflicto. Y en el año 1517, por fin, los conquistadores desembarcaron en la península de Yucatán y a partir de ese momento ya podemos hablar con certeza sobre lo que luego sucedió gracias a las crónicas españolas, aunque también hay que tener en cuenta que conocemos su versión. En ese momento los mayas ya estaban en decadencia y con la llegada de los europeos, al igual que otros indígenas del continente, comenzaron a morir en masa
y no solo por las armas de los piadosos señores, sino por las enfermedades que trajeron consigo, como viruela, como el sarampión, la gripe. Así que los españoles comienzan a conquistar estas tierras y el pueblo local es incapaz de ofrecerles resistencia seria. Nuestros señores tienen mosquetes, tienen caballos, tienen artillería y tienen inmunidad contra las epidemias que estallaron. Los indígenas ni siquiera tienen caballos, de hecho han visto estos animales por primera vez. Y resulta que todas las poblaciones que habitaban estas tierras, incluso los mayas, no sabían defenderse. Al principio los indígenas mostraron interés por los europeos y al igual que los habitantes de las islas especieras, sobre los que hablamos en el episodio anterior, ellos comenzaron a usarlos para la solución de sus disputas locales. Pero ¿quién eran incas, aztecas y mayas para la gente europea, para los españoles, para los conquistadores? En primer lugar eran bárbaros porque practicaban sacrificios humanos y tenían una religión pagana. Entonces, ¿qué hay que hacer con bárbaros? Por supuesto, hay que convertirlos al catolicismo. Para estos fines, monjes españoles llegan a estas tierras y la primera mención sobre la civilización maya son los registros del obispo Diego de Landa. Él fue la persona que contribuyó enormemente en la destrucción de las culturas locales, sus reliquias, sus libras, sus rituales y costumbres. Pero al mismo tiempo, él fue la persona que describió con detalles a esos pueblos y sus vidas. Entonces colonizaron estas tierras y luego sucedió algo sorprendente. En el mismo siglo XVI, al haber conquistado a los pueblos indígenas, se olvidaron de los mayas. Claro que algunas joyas, algunos objetos interesantes de la época sí que se conservaron en las familias de los conquistadores y en algún lugar se conservaron los libros de Diego de Landa. Pero las historias sobre los mayas, sobre sus palacios, sus pirámides, sus costumbres, todas esas historias de que hablaban, de que escribían en sus cartas a Europa, cayeron en el olvido. La gente estaba interesada en cualquier cosa, en la cultura oriental, en las pirámides egipcias, en el Imperio Romano, pero nadie recordaba de los mayas. Parece que la gente europea pensó que todo esto, lo de palacios, pirámides y tal, simplemente eran cuentas de hadas de los conquistadores, sus ilusiones, su imaginación, porque tales indígenas simplemente no eran capaces de construir algo parecido. Y solo en 1839, el arqueólogo estadounidense John White Stephens y el dibujante inglés Frederick Kaiserwood, al haber leído todas estas crónicas españolas, decidieron visitar América Central para encontrar estas extrañas pirámides, estos palacios sobre los que hablaban y escribían los españoles del siglo XVII, ya que ambos tenían una experiencia muy rica en exploración de las civilizaciones del Viejo Mundo. Y por cierto, la presencia de un dibujante era inusualmente importante y necesaria en tales expediciones porque no habían cámaras y era necesario dibujar todo lo que encontraban. Su camino no era nada fácil, tuvieron que vadear no solo a través de las selvas desconocidas, sino también tras una guerra civil que se desarrolló en estos territorios en ese momento. Y después de una larga búsqueda por las selvas cubiertas y después de varios conflictos con los locales, ellos se encontraron con increíble construcción que nunca habían visto en su vida. Los dibujos de Kaiserwood asombraron a todo el mundo y a partir de ese momento los mayas fueron recordados y comenzaron a ser investigados con un interés extraordinario. La gente volvió al estudio de los manuscritos del siglo XVI y se sumergió en la investigación de esa extraordinaria civilización. ¿Qué nos contaron estos manuscritos españoles? Los mayas fueron personas resistentes, fuertes y pulcros. Los hombres maya a menudo se aplicaban pomadas rojas hechas de un pigmento mineral. Estas pomadas se aplicaban principalmente en la cara, pero también podían usarse en otras partes del cuerpo.
Además, utilizaban plantas y hierbas aromáticas para fines perfumados y para repeler insectos, y asimismo tenían ungüentos y aceites esenciales hechos de esas plantas para producir fragancias agradables. Entre las prendas comunes de los hombres maya habían los taparabos que los nobles decoraban con plumas u otros detalles ornamentales. A menudo usaban túnicas o batas ceremoniales también decorados de acuerdo con su estatus social. Los gobernantes podían agregar otras capas adicionales de vestimenta como faldas elaboradas o camisas largas, y también a menudo usaban piel de jaguar como una forma para mostrar su posición y su valentía. Estas pieles podían llevarse como capas o sujetarse alrededor de la cintura. Las pulseras de oro, de plata, de bronce o incluso de madera o huesos también eran parte de su vestimenta. Algunos creen que estas grandes pulseras estaban diseñadas específicamente para fortalecer los ligamentos, como lo hacen los deportistas de hoy, que usan muñequeras para fortalecer sus ligamentos durante sus competiciones o entrenamientos. Pero no hay evidencia histórica sólida que respalde esa afirmación. Las mujeres llevaban puestos vestidos largos o faldas cortas, también usaban tocados y adornos en la cabeza, como plumas o piedras preciosas, y claro que el maquillaje ceremonial para algunos eventos especiales. Muchos creen que la sociedad maya era muy machista y las mejores cualidades de una mujer se consideraban la modestia y la sumisión. Pero otros dicen que ellos no solo eran cuidadoras modestas del hogar, sino también podían ser artesanas, comerciantes y claro que participar en actividades agrícolas. Según Diego de Landa, los mayas no eran tan pacíficos, sus leyes y costumbres eran bastante crueles. Toda su estructura estatal se centraba en los líderes tribales y cada ciudad tenía su propio gobernante y sus leyes. Al menos en el posclásico que describe Diego, los mayas luchaban constantemente entre sí y no solo lo hacían por los territorios, sino también para secuestrar a las personas y convertirlas en esclavos o sacrificarlas a las deidades. Como en el Imperio Romano, los esclavos de los maya también eran deudores o prisioneros de guerras o también prisioneros, la gente castigada por algunos delitos. Pero se cree que la esclavitud de los mayas no era tan sistemática y tan generalizada como la de otras civilizaciones antiguas. Los mayas observaban y registraban datos sobre el Sol, la Luna, las estrellas y Venus, que era un planeta muy importante para ellos. Lo hacían para comprender mejor los ciclos de tiempo pasados y hacer predicciones para el futuro. Y aunque su astronomía se basaba solo en observaciones a simple vista, su conocimiento astronómico era mucho más preciso que el de Europa en ese momento. Ellos tenían sus propias 13 constelaciones como parte de este sistema y también el calendario sagrado o ritual que contenía 20 signos. Y debo admitir que el signo de la noche al que pertenezco yo me describe muy bien. Así, los mayas fueron los primeros en introducir el sistema de cronología más precisa entre todas las civilizaciones antiguas. Su calendario combinó una cuenta larga de 3 ciclos enganchados, uno de 260 días, otro de 365 días y la rueda calendárica de 52 años, la que resultó de la combinación de los primeros dos. ¿Cómo fue posible sin telescopios, sin conocimientos de las matemáticas? No se entiende, pero de alguna manera lograron calcularlo. Los ritos con sacrificios humanos eran parte importante en su cultura y su religión. Ellos creían que tales sacrificios eran necesarios para apaciguar a los dioses, para mantener el orden cósmico, para asegurar buenas cosechas o para proteger a la comunidad. Algunos rituales implicaban la extracción de sangre a través de la perforación del cuerpo. Otros involucraban la decapitación o extracción del corazón u otros órganos y tal.
La del corazón era la ejecución más común del sacrificio humano. Este ritual llevó a cabo en la plaza de un templo, en la cima de una pirámide. A veces el cadáver era despellejado. El sacerdote quitaba su traje para vestirse en la piel del cadáver de la víctima y realizaba una danza ritual que simbolizaba el renacimiento de la vida. Claro que todos estos ritos fueron una gran excusa para los españoles y les dieron rienda suelta para realizar sus danzas rituales y sus conquistas. También siguiendo sus registros existía otra costumbre. Después de un ayuno de 60 días, la nobleza maya solía llegar a un pozo sagrado, un pozo muy profundo, y arrojar ahí a las mujeres que eran sus concubinas. Las que sobrevivían en este pozo tenían que preguntar a los dioses, a los espíritus, sobre lo que le esperaba a su señor en el año que venía. Ellas permanecían en el pozo hasta la tarde, luego las sacaban de ahí, las ahumaban con las hierbas aromáticas, encendían fuego alrededor de ellas y las mujeres contaban lo que los espíritus les habían dicho en este pozo. Al principio esta historia también fue considerada como un cuento de los abuelos del siglo XVI, pero a finales del siglo XIX, otro estadounidense, Edward Herbert Thompson, inspirado por los libros de John Lloyd Stephens y los dibujos de Frederick Kaiserwood, dedicó gran parte de su carrera al estudio de los maya y por fin encontró tal pozo, tal cenote en la ciudad de Chichén Itzá. De ahí él saqueó una gran cantidad de objetos interesantes como esqueletos humanos, joyas y otras piezas arqueológicas. La arquitectura maya sorprende por su precisión en los cálculos, pero aparte de ella, poseían conocimientos en sismología, meteorología y geodesia. Podían determinar la composición del suelo y prever el inicio de los terremotos. Y aún más interesante era su medicina. Algunos historiadores creen que a partir de las prácticas rituales y el tratamiento con diversos ingredientes de origen vegetal o animal, ellos también podían realizar cirugías y extirpar tumores. Gracias a los sacrificios humanos tenían un buen conocimiento de anatomía y ya sabían qué era la trepanación y cómo tratar las fracturas. Y si de verdad fue así, es impresionante. El mundo maya estaba poblado de una gran variedad de deidades y cada una era importante y poderosa. Al igual que otros pueblos mesoamericanos, ellos veneraron a la deidad de la serpiente plumada y en Yucatán tal dios, tal deidad era Kukulcán. Para algunos investigadores ese dios es el mismo que Quetzalcóatl de los aztecas. Según las crónicas, Kukulcán, al igual que Quetzalcóatl, fue un conquistador que llegó por el mar y se convirtió en fundador de la civilización. Fue él que les enseñó a contar, a escribir, a construir las pirámides y entender astronomía. Hay una leyenda de que en algún momento sus enemigos conspiraron contra él, lo emborracharon, lo que lo llevó a cometer varias maldades. Y cuando se sorbió y se dio cuenta de lo que había hecho, decidió a abandonar a su pueblo. Según esta leyenda, este dios era de piel clara y tenía barba, mientras que los mayas no la llevaban. Así que cuando llegaron los europeos barbudos de piel clara, algunos indígenas creyeron que Kukulcán o Quetzalcóatl regresó entre ellos. Eso lo cuentan sobre Malinche, una mujer nahua que jugó un papel importante en la conquista de México como intérprete y consejera de Hernán Cortés y luego se convirtió en su amante. Se dice que ella creía que Cortés era Kukulcán y por eso le ayudó a conquistar su propio pueblo. Y claro que él se aprovechó de esto, pero más bien parece una leyenda romantizada. Como ya he mencionado, el obispo Diego de Landa, en su intento erradicar el paganismo mediante otro paganismo, la Inquisición, destruyó casi todos los artefactos de los maya. Él ordenó destruir las estatuas divinas y quemó muchos manuscritos, por lo cual la civilización maya fue olvidada. Pero después del descubrimiento de Stephens y Kaiserwood,
El mundo científico se obsesionó con los mayas. La gente organizaba expediciones a América Central y a México una tras otra. Y así en 1861 ocurrió otro descubrimiento significativo. El abate francés Brasseur de Bourbourg publicó un manuscrito llamado Popol Vuh. Este manuscrito permaneció archivado en el convento de Santo Domingo por siglos. Ya había sido traducido del idioma quiché al español por un monje de la orden dominica durante la conquista y resultó ser uno de los libros más antiguos sobre la creación del mundo, el libro sagrado de los mayas. El Popol Vuh abarca una variedad de temas que incluye la creación, ascendencia, historia y cosmología. Y esta obra sin autor, más que nadie o nada, refleja la religión y la cultura de ese magnífico pueblo. Poco a poco la gente comenzó a descubrir esta civilización haciendo excavaciones, encontrando esculturas de piedra, frescos, pirámides, y gradualmente las ciudades maya se estaban levantando de la tumba. Hay que mencionar otro arqueólogo destacado, Eric Thompson, que también fue experto en la civilización maya y dedicó una gran parte de su vida al estudio de su cultura. Él llevó a cabo numerosas excavaciones arqueológicas en varios sitios importantes como Chichén Itzá y Copán, y sus descubrimientos arrojaron luz sobre la arquitectura, la religión y la cultura, la astronomía y otros aspectos de la vida de la civilización. En 1949, un científico mexicano, Alberto Ruz, descubre la tumba del líder maya, Pacal el Grande. Él investiga el templo de las inscripciones en Palenque y se da cuenta de que hay una habitación detrás de la pared y debe ser un pasadizo. Él examina las paredes y sí que encuentra un pasadizo secreto en la cueva, donde ve la tumba. Antes de ese evento, los científicos no creían que alguien hubiera sido enterrado en las pirámides, creían que puramente eran estructuras religiosas y astronómicas. Pero este descubrimiento otra vez puso la civilización maya en el centro de la atención mundial. Otro avance importante lo realiza un científico soviético, Yuri Knorozov. Como muchos ciudadanos de la Unión Soviética, él no estaba en ningún otro país, incluso en México. Pero la civilización maya lo interesaba siempre, así que él estudió todos los libros disponibles, las copias de los manuscritos de los mayas, y en 1952 él propuso la hipótesis de que los glifos de los mayas representaban sonidos fonéticos. Al principio los científicos occidentales rechazaron su hipótesis, pero las investigaciones de Knorozov ganaban cada vez más seguidores y en algún momento se quedó claro que él de verdad descifró el alfabeto secreto. Knorozov solo pudo visitar América Latina después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Ahí él recibió la Orden de Quetzal y la Orden del Águila Azteca. Y así, por primera vez en su vida, él pudo ver estas pirámides increíbles. Y aquí estamos en el siglo XXI. Parece que ya sabemos mucho sobre los mayas. Y sin embargo, todavía quedan algunas preguntas sin responder. Pregunta número 1. ¿Por qué una civilización que tenía un calendario tan preciso, que poseía conocimientos médicos tan modernos, que construyó esas enormes pirámides, no inventó la rueda? No la vieran hasta la llegada de los europeos. Pregunta número 2. ¿Por qué una civilización con tales conocimientos, a diferencia de otros indígenas que en realidad eran pueblo primitivo en su desarrollo, los mayas no? ¿Por qué una civilización con tales conocimientos no podía defenderse? Eric Thompson planteó la teoría de que los mayas no eran belicosos ni crueles y lo de sacrificios simplemente era parte de su religión, como la Inquisición era la parte de la religión católica en algún momento.
pero sí que tenían conflictos locales y a menudo estaban en guerra entre sí. Otra vez, la gente que construyó esos templos con dibujos de piedra preciosos no lo hacían con palos. Debía haber otras herramientas y otras armas. Pregunta número 3. Sabemos que existió tal civilización antigua como el Imperio Romano, que también se derrumbó aún más antes. Pero a pesar de eso, la gente antigua continuó construyendo ciudades, templos, desarrollando agricultura, apareció dinero, apareció el comercio moderno y todo eso funcionaba siguiendo el ejemplo del Imperio Romano y basándose en su experiencia. Es decir, había cierta continuidad, una transmisión de la experiencia y su adopción. Hay otro ejemplo, tan pronto como los comerciantes ingleses comenzaron a visitar China o la India, su cultura se puso muy popular en Inglaterra. Se construyeron edificios, salones de estilo China y parece que lo mismo debería haber sucedido con los españoles. Ellos llegan a América Latina, ven todas estas pirámides y templos y seguramente se interesan de cómo fueron construidos todos estos templos o por lo menos cómo fueron transportadas esas piedras enormes. ¿Acaso no tenían curiosidad y solo pensaban en dinero, en plata? O tal vez cuando se lo preguntaban a los mayas, esos les respondían, bueno, nuestros ancestros lo construyeron, no sabemos cómo. Y si es cierto, surge la pregunta, ¿por qué ahí no había esa continuidad, no había ese desarrollo del conocimiento y una transmisión de la experiencia? La Gran Pirámide de Cholula, el basamento piramidal más grande del mundo, o la Pirámide de la Danta, simplemente no pudieron ser construidas por una nación primitiva. Ciertamente fueron construidas por una nación muy avanzada, así como las pirámides en Egipto, o Angkor Wat en Camboya, o Borobudur en Indonesia. Observando estos templos, parece que los mismos camboyanos que viven ahí hoy no pueden ser descendientes de la civilización que construyó estas estructuras. Los escalones son tan altos que obviamente fueron diseñados por las personas muy altas. Y sorprendentemente, su historia parece mucho a la de los mayas. Tampoco se entiende a dónde y por qué se fueron personas que construyeron todo esto, qué cambio climático ocurrió exactamente. Entonces, ¿quiénes eran los mayas que construyeron esas pirámides? ¿De dónde vinieron y por qué desaparecieron? Todavía parece una buena pregunta. Al principio de la historia de hoy, yo he mencionado los cráneos que los nazis estaban buscando por todo el mundo. La colección de estos cráneos se desarrolló a finales del siglo XIX y los arqueólogos y los científicos de todo el mundo dedicó un siglo para demostrar que ninguno de estos cráneos encontrados pertenecía a la época precolombiana y que todos fueron fabricados como mínimo a principios del siglo XIX, durante esa misma época de gran interés en las antiguas culturas. Es decir, todos esos cráneos fueron falsificaciones. Es decir, todos los cráneos de cristal son falsificaciones. Ahora están en exhibición en varios museos de antropología del mundo, como en el Museo de Washington, en el Museo de Antropología en México, en el Museo Británico en Londres. Se consideran curiosidades o arte moderno porque en realidad fueron hechos bastante bien. ¿Qué nos muestra esa historia de los cráneos tan extraños, llena de contradicciones? Que la gente miente y que las contradicciones no existen. Como se dice en uno de mis libros favoritos, cuando te creas ante una contradicción, repasa tus datos. Siempre encontrarás alguno equivocado. La historia de los mayas hasta el día de hoy nos hace pensar mucho sobre quiénes eran y a dónde se fueron. Y solo una cosa está clara: qué bien que poco a poco aprendamos a cuidar uno de otro. No sacrificar y no quemar a la gente por los principios o por la religión, que no buscamos ningunos cráneos, sino gradualmente dominamos la energía solar. Y como siempre,
anhelamos a investigar y a entender este mundo increíble. Mis respetados amigos, muchas gracias por ver los episodios históricos y darles like y dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal. Todo esto es inusualmente importante para el desarrollo del canal y para mí personalmente, porque así puedo entender cuán interesante fue el tema para ustedes. No duden en expresar su opinión en los comentarios y sus deseos sobre el proyecto. Y yo por mi parte les deseo mucha suerte y hasta la próxima historia.